Bien, a ver, un minutito más, chicos, para que conecten sus demás compañeros. Bien, ya somos 9, 10, 11. Bueno, creo que ya podemos empezar. Quien creó el condicionamiento fue Skinner, ¿cierto? El, Sería más específico, Luana, decir el condicionamiento operante, ¿sí? Condicionamiento operante. Si hablamos solo de condicionamiento, pues muy probablemente se estaría confundiéndolo con un conductismo clásico. Pero si ya hablamos de un condicionamiento operante, ahí sí ya nos referimos a Skinner. ¿Sí? Bien. Entonces, continuando con la clase, pues hasta aquí ya hemos visto reforzadores positivos y reforzadores negativos. Positivos, cuando hay un acontecimiento agradable después de emitir cierto comportamiento. Y negativos, cuando se retira un estímulo aversivo después de determinado comportamiento. Hemos visto los ejemplos y ya sabemos de qué se trata. Entonces, continuando, una vez trabajado el tema de los reforzadores que a fin de cuentas buscan incrementar la frecuencia de las conductas, vamos a encontrar a los castigos, ¿sí? Entonces, por un lado están los reforzadores y por el otro lado los castigos. Y si en el caso de los reforzadores que buscaban incrementar la frecuencia de las conductas, en el caso de los castigos, ellos van a buscar lo contrario. Es decir, que van a buscar reducir o eliminar la frecuencia de las conductas. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre un reforzador y un castigo. Y al igual que en el caso de los reforzadores, también va a haber castigos positivos y negativos. En el caso de un castigo positivo, este ya también vendría a ser un estímulo desagradable cada vez que hacemos una conducta que se pretende reducir o eliminar. ¿Sí? Ese sería el concepto básico de un castigo positivo. Ahora, un ejemplo. Por decir, una madre le pega con la correa a su hijo que no hizo su tarea. El estímulo desagradable, y es el hecho de pegarle con la correa a su hijo, y la conducta que se pretende reducir o eliminar en este caso sería el hecho de que el hijo no haga su tarea. ¿Sí? Entonces, estímulo desagradable, el hecho de pegarle con la correa a su hijo. La conducta que se pretende reducir o eliminar, el hecho de que no haya hecho la tarea. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende el caso de un castigo positivo, chicos? Chicos, chicas. A ver, Antonio nos dice que sí. Ok. Y a ver, a manera de diferenciarlos también, nuevamente les recargo, chicos. Mientras que aquí, en el caso de los reforzadores, se buscaban incrementar la frecuencia de las conductas, en el caso de los castigos, se busca eliminarlas, ¿sí? Y aquí pues básicamente se pretende eliminar ese hecho de que el chico no haga su tarea y el estímulo desagradable que se le da, pues es el hecho de pegarle con la correa. Ese sería un castigo positivo. Ahora, en el caso de un castigo negativo, ya también va a ser cuando se retira un estímulo agradable, cuando se realiza una conducta inadecuada. ¿Sí? Por ejemplo, unos niños que están viendo una película dejarán de ver la película si comienzan a pelearse o a hablar durante la película. A ver, pongámoslo así. A ver, imaginemos que yo soy la mamá y estoy viendo a mis hijos mirar una película y veo que están empezando a pelear y yo les digo, si empiezan a pelearse ya no van a ver, ¿ah? Ya no van a ver la película. Entonces, lo que estoy haciendo en ese caso es que les estoy amenazando o les estoy diciendo que se va a retirar ese estímulo agradable que podría ser el hecho de estar viendo una película
si ellos realizan una conducta inadecuada, como podría ser el hecho de que se empiecen a pelear, ¿sí? Entonces, aquí se cumple esa regla porque se va a retirar o se pretende retirar un estímulo agradable, que en este caso sería el hecho de ver la película, si es que se realiza una conducta inadecuada. A ver, veamos otro ejemplo. Un joven que está jugando en la computadora dejará de hacerlo si pronuncia una grosería. Entonces, de igual manera, el estímulo o el comportamiento agradable, la situación agradable podría ser el hecho de que el joven esté jugando en la computadora, ¿no? Pero si ese joven pronuncia una grosería, se le va a dar un castigo que vendría a ser el hecho de retirarse ese estímulo agradable que puede suponer el hecho de estar jugando en la computadora. A ver, veamos un último ejemplo. Una chica está chateando en su WhatsApp, ¿ya? Pero lo va a hacer, lo va a dejar de hacer, o se le puede quitar el celular si se queda hasta altas horas de la noche, ¿sí? En este caso, el estímulo agradable pues vendría a ser el hecho de que esa chica esté chateando en su WhatsApp, pero al hacerlo hasta altas horas de la noche, si es que se queda hasta esas horas, se le va a quitar, se le va a retirar ese estímulo, ¿sí? Esa conducta, se le va a impedir, se le va a retirar, ¿sí? Entonces, resumiendo todo lo que acabamos de trabajar aquí de estos reforzadores y castigos, pues, como les dije, los reforzadores buscan incrementar la frecuencia de las conductas y los castigos buscan lo contrario, buscan reducir y o eliminar las conductas, ¿sí? Asimismo, en cualquiera de los casos hay reforzadores castigos positivos y negativos. Y los positivos, básicamente, se trata de emitir un estímulo, o bueno, en general lo positivo se refiere a la emisión de un estímulo, ¿sí? En el caso de los positivos se va a emitir un estímulo y en el caso de los negativos se va a retirar ya también. Esa es la diferencia entre lo positivo y lo negativo, por lo menos en este caso, ¿no? Como les dije anteriormente, no tiene nada que ver con que si es bueno o malo, sino positivo se refiere a la emisión y negativo al retiramiento o a la ausencia, ¿sí? Entonces, para sintetizar todo esto, un reforzador positivo pues va a ser el hecho de emitir un estímulo para aumentar la probabilidad de una conducta. Un castigo positivo va a ser también el hecho de emitir un estímulo, pero al contrario, para disminuir la probabilidad de una conducta. Y un reforzador negativo va a ser el hecho de retirar un estímulo aversivo para aumentar la probabilidad de una conducta. Y un castigo negativo va a ser el hecho de retirar un estímulo positivo o un estímulo agradable, perdón, aquí me falta una palabrita, para disminuir la probabilidad de una conducta. Aquí básicamente se resume todito lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, hasta aquí hemos trabajado el caso del condicionamiento operante. A ver, voy a revisar la hora, 11:50. 10 minutitos más me parece que vamos a trabajar, chicos, para no excederme con la hora. Entonces, ya trabajamos el neopsicoanálisis y el neoconductismo o neobehaviorismo también como se le conoce. Entonces, una vez trabajado estas dos corrientes, va a haber otras más y a continuación de lo que les voy a hablar va a ser de la corriente humanista o humanismo también como se le conoce. Este humanismo va a surgir en reacción al conductismo y al psicoanálisis. Esto por el hecho de que, como se habrán dado cuenta, el conductismo, el neoconductismo no toman en cuenta lo que piensa o siente la persona, y el psicoanálisis cree pues que la persona tiene, o bueno, que la personalidad de las personas se origina en base a su inconsciente, ¿no? Que a fin de cuentas se guían por problemas de índole sexual surgidos en la infancia. Entonces, el humanismo, al ver que solo se centraban en ello, que estas corrientes no se preocupaban en cómo se siente, cómo piensa la persona, eh, van a hacer esta corriente, ¿sí? Y se la va a considerar con otro nombre como la tercera fuerza. Y con los principales representantes vamos a tener estos dos personajes, Abraham Maslow y a Carl Rogers, ¿sí? Entonces, algunas premisas básicas que debemos tener acerca del humanismo es que ellos van a ubicar a la persona como el centro de todo y va a acentuar sus aspectos
existenciales. Es decir, que a diferencia de estas dos corrientes, el conductismo y el psicoanálisis, el humanismo sí se va a preocupar en cómo se siente y cómo piensa la persona. Es por ello que ellos hacen énfasis en la individualidad que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Ese hecho de que cada uno de nosotros pues es un ser, es un ente único e irrepetible y que va a depender de cada uno de nosotros desarrollar las habilidades que tengamos, ¿no? Para sacarles provecho. Asimismo, otro postulado importante de esta corriente humanista es el hecho de considerarnos, de considerar al ser humano en relación a su sentido o a su naturaleza. Ellos van a decir que los seres humanos somos buenos por naturaleza y siempre vamos a estar en la búsqueda de nuestra autorrealización. Y de hecho este va a ser un concepto clave en la teoría humanista. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces ellos se van a interesar por conocer la individualidad de cada persona, superando la imagen determinada y mecanicista del ser humano, como se mencionó en el conductismo, ¿no? Porque en el conductismo prácticamente hemos visto una visión mecanicista de los seres humanos, porque los conductistas, desde ese punto de vista, se asume que nosotros solo funcionamos en base a reforzadores, en base a castigos, ya sea positivo o negativo, ¿no? Es decir, que no hace falta trabajar, no hace falta más para guiar las conductas de la persona. No se preocupan por cómo se sienten o cómo piensan, ¿no? Entonces, los humanistas, por el contrario, sí se van a interesar por ese sentido de individualidad. Y es así que Maslow, considerado su principal fundador, luego ya está Carl Rogers, va a postular esta pirámide de necesidades humanas. Es, de hecho, la principal contribución que dio el humanismo, me parece, a la psicología, ¿sí? En ese sentido, pues, Maslow cree que nosotros como personas tenemos ciertas necesidades que se cumplen en un orden progresivo, y es que él distingue 5 tipos de necesidades en los seres humanos, desde las más básicas, que empezarían por la fisiología, hasta las más complejas, las más existenciales, que vendría a ser ya la autorrealización propiamente dicha. Y es que él dice que primeramente nosotros, como seres humanos, tenemos necesidades fisiológicas, como vendría a ser el hecho de estar respirando, el hecho de alimentarnos, el hecho de tener descanso, de tener sexo también, y de mantener nuestro cuerpo en homeostasis, es decir, en equilibrio. ¿Sí? Esas serían nuestras necesidades básicas, porque no pueden existir, no podemos pensar en otro tipo de necesidades sin haber cumplido estas básicas. Es decir, que por decir, yo no puedo estar pensando en tener necesidades de afecto si es que no me alimento. Si es que tengo hambre, no voy a pensar en las otras, en lo que está aquí arriba. Yo voy a buscar primero satisfacer la base, satisfacer estas necesidades de aquí, ¿sí? Entonces, una vez yo satisfago mis necesidades de aquí, voy a escalar en la pirámide y voy a empezar a buscar otro tipo de necesidades. Y habiendo superado nuestras necesidades fisiológicas, vamos a encontrar nuestras necesidades de seguridad. Aquí ya se encuentra nuestra seguridad física, la seguridad de tener un empleo, de tener recursos económicos para sustentarnos, una necesidad moral, familiar, de salud, ¿sí? Entonces, una vez nosotros, en este caso podría ser necesidad de empleo, de estar trabajando, de tener recursos, de tener una estabilidad así familiar, laboral. Una vez nosotros hayamos satisfecho estas necesidades, vamos a continuar escalando en esta pirámide y ya también vamos a tener necesidades de afiliación, es decir, necesidades de amistad, de afecto, de intimidad sexual. Vamos a empezar a preocuparnos por tener amigos, recibir afecto. Y una vez hayamos satisfecho estas necesidades, continuamos y vamos a empezar a buscar la necesidad de ser reconocidos, de tener un autorreconocimiento, de tener confianza, de tener respeto, éxito, para finalmente llegar a lo más alto de la pirámide, donde ya se encuentra un sentido de moralidad pleno, un sentido de creatividad, de espontaneidad, donde una persona ya no tiene prejuicios y acepta la situación tal cual está, se acepta como es y se encuentra orientada hacia la resolución de problemas. Entonces, la idea básica de esta pirámide es que solo se atienden las necesidades superiores cuando se hayan satisfecho las necesidades inferiores. Es decir, que yo no puedo estar pensando en lo de aquí arriba si yo no satisfago la base, ¿no? Pero en general, todas las personas, todos nosotros, estamos orientados a satisfacer o a llegar a lo más alto de esta pirámide, pues todos buscamos
nuestra autorrealización. Todos somos buenos según la corriente humanista y todos estamos orientados a buscar nuestra autorrealización. Ahora, un dato interesante y curioso que proporcionaba Maslow al hecho de mencionar a las personas autorrealizadas, cuando se le preguntó a Maslow cómo era una persona autorrealizada, quién podría ser una persona autorrealizada, pues él dijo que perdón, muy pocas, han sido muy pocas las personas a lo largo de toda la historia a las que se les puede considerar autorrealizadas, ¿no? Él citaba, por ejemplo, a Churchill, yo no recuerdo a qué personajes más, pero las personas a las que él consideró autorrealizadas eran muy pocas, ¿no? Y es que él dice que son una cantidad ínfima, son muy pocas las personas que logran considerarse o pueden ser consideradas autorrealizadas, pero todos en general buscamos nuestra autorrealización, ¿sí? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda del humanismo? Para pasar ya sino al cognitivismo. A ver, los leo, chicos, chicas. A ver, mientras van escribiendo sus comentarios, les recalco nuevamente que la pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es, es una propuesta de Abraham Maslow, considerado el fundador del humanismo. Y si es que en alguna pregunta ustedes ven la jerarquía o la pirámide de las necesidades humanas, no lo duden. Se trata del humanismo, se trata de la corriente humanista quien hace este postulado. Eh, a ver, Luana nos dice, si no se cumple una función de abajo, no podemos ir escalando. Es exacto, Luana. Es decir, que mientras nosotros no hayamos cumplido con nuestras necesidades de aquí, no podemos pensar o buscar esto, ¿no? Y yo creo que en cierta parte tiene lógica, pues. A ver, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que yo no tengo, que yo no me estoy alimentando, que yo tengo falta de recursos, que yo tengo una falta de empleo, no tengo trabajo, entonces no he satisfecho ni mis necesidades fisiológicas, ni mis necesidades de seguridad. Y si no he satisfecho esas necesidades, si no tengo empleo, si no tengo alimentación, si no tomo descanso, no puedo estar pensando en autorreconocimiento, en respeto, ¿no? Pues para mi supervivencia, más básico, pues es tener empleo, ¿no? Y alimentarme. No podemos ir pensando en, digamos, estas cosas, no puedo ir pensando en tener afecto si me falta comer, si no tengo trabajos, ¿no? Me parece que en ese sentido sí es algo lógico de la pirámide de Maslow, ¿sí? Entonces, como te mencionaba, la idea básica es que solo podemos atender estas necesidades superiores si hemos satisfecho las inferiores. Bien, chicos, creo que no hubo más comentarios, entonces voy a continuar. Finalmente, ya para terminar la clase, encontramos a la última teoría, la última corriente, que es el cognitivismo. Para el cognitivismo, esta corriente va a hacer una serie de críticas a, a- a la escuela conductista, más que todo, porque si bien en el conductismo solo se hablaba de un estímulo y una respuesta, los cognitivistas van a introducir algo totalmente nuevo. Ellos van a introducir la metáfora del ordenador. ¿Cómo así? Estos cognitivistas van a comparar ya la mente del ser humano con el de la computadora. Y para ese tiempo ya se estaban creando las primeras computadoras. ¿Y cómo así? ¿Cómo se puede realizar esta comparación entre la mente del ser humano y la computadora? Ellos decían que en todo ordenador, en toda computadora, hay un sistema de input, es decir, de entrada, donde hay un hardware y un software. El hardware, pues, como sabemos, son los componentes físicos de la computadora, como podría ser el monitor, el CPU, el estabilizador, los parlantes, y el software, que a fin de cuentas es todo el procesamiento que existe, en este caso dentro del CPU, todo el procesamiento de información que existe, claro, teniendo como soporte el hardware, ¿no? Para que a fin de cuentas haya un output, es decir, un sistema de salida de la información. Y en ese sentido, según los cognitivistas, no había mucha diferencia de la mente de la computadora en relación a la mente del ser humano, porque de igual manera
en nosotros como seres humanos va a haber un input, una entrada, que en este caso sería el estímulo. Y ese estímulo va a producir en nosotros ciertos, o va a producir, va a generar, va a agilizar, va a poner en funcionamiento nuestros procesos mentales. Y estos procesos mentales tienen una base fisiológica, que básicamente sería nuestro organismo, el sistema nervioso. Y aquí se realiza la comparación, porque si bien en la computadora hay un hardware, ya les dije que son los componentes físicos, el monitor, CPU, en el caso de la computadora, el hardware sería el organismo, todo nuestro sistema nervioso, nuestros órganos, todo ello sería el hardware. Y el software, si bien en el de la computadora sería el procesamiento de la información, en el caso de nosotros como seres humanos también van a estar los procesos mentales, que a fin de cuentas también van a procesar la información y van a provocar una respuesta, lo que en una computadora sería el output o el sistema de salida, ¿sí? Entonces, esa es la metáfora del ordenador y en ese sentido, pues para ellos, para los cognitivistas, era muy similar el funcionamiento de las máquinas con el de nosotros, por esto que les acabo de explicar. Entonces, con esa premisa, los conductistas, o perdón, los cognitivistas empezaron a estudiar los procesos y las estructuras mentales. Y es que ellos decían que nosotros como seres humanos somos procesadores activos de la información. Y para ello, ellos utilizaban métodos experimentales, objetivos y subjetivos. Ellos también empezaron o tomaron parte de la psicología conductual, pero le agregaron nuevos supuestos y pues básicamente la meta que tuvieron los cognitivistas era el explicar la conducta. Si ya queremos hablar de autores, uno de los más grandes autores es Jean Piaget. De hecho él es un teórico del aprendizaje. También se le considera un psicólogo cognitivo y pues yo creo que para la siguiente clase vamos a ir, de repente vamos a trabajar un poquito más de Jean Piaget y su teoría del aprendizaje. Pues resulta muy interesante estudiar esto. A ver, hasta ahí, ¿qué opinan ustedes, chicos, por decir en cuanto a la metáfora del ordenador? ¿Les parece acertada o creen que no, que no es correcta? A ver, mientras espero sus comentarios, también les podría mencionar que recién son los psicólogos cognitivos los que ya vienen a hablar de una memoria a corto plazo, a largo plazo, de una memoria ejecutiva, porque ustedes también habrán escuchado que nosotros tenemos, digamos, una memoria a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Pero recién van a ser los psicólogos cognitivos quienes van a introducir estos conceptos de memoria a largo plazo y a corto plazo, ¿sí? A ver, no los leo, de repente no tienen alguna duda. A ver, anímense, chicos, chicas, comenten, por favor. A ver, Luana dice que no lo entendí muy bien. Ok, a ver, les decía, chicos, que para los psicólogos cognitivos, para la base del estudio de esta psicología cognitiva, ellos utilizaron una premisa básica, que era la metáfora del ordenador. Y esa metáfora del ordenador es el hecho de comparar la computadora con la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque en una computadora hay un sistema de entrada. Ese sistema de entrada es información que va entrando a la computadora, pasa por el hardware, que son los componentes físicos de la computadora, y el software, que es el sistema de procesamiento de información que tiene la computadora, para finalmente emitir una respuesta o un output, un sistema de salida, que es en inglés, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos sostienen que nuestra mente no es muy distinta a la de la computadora, pues como les decía, en el caso, si bien en el caso de los computadores se habla de inputs o outputs, ellos hablan ya también de estímulo y respuesta, como lo hablaban en la psicología conductual, pero adicionalmente ellos consideran que ese estímulo entra en nuestro organismo, sistema nervioso, y ese organismo es la base también de los procesos mentales.
lo que básicamente sería equiparable a comparar, ¿no? El hardware, organismo, y el software, los procesos mentales. Y a las finales, entre estos dos se va a originar, a fin de cuentas, una respuesta. Y en ese sentido, el funcionamiento de la máquina con el funcionamiento de la mente humana sería similar, ¿sí? Espero que ahora sí se me haya podido entender un poquito más, pero si es que no hay problema. Para la siguiente clase voy a explicarlo más profundamente porque creo que me parece que sí, esta corriente sí es un poquito más extensa, un poquito más difícil para entender. No hay problema, chicos. Entonces, tenía pensado dejarles la práctica 5, pero, a ver, Merly nos dice, ese conocimiento lo usaron para crear los robots. Fue en parte, no podría afirmarlo con total certeza, Merly, no podría, pero eh, fue una cuestión muy controversial la que ellos postularon, porque anteriormente nadie se le había ocurrido comparar el funcionamiento de las máquinas con el de los seres humanos, ¿no? Pero fueron los psicólogos cognitivos quienes empezaron o difundieron este postulado y esta cuestión. Entonces, sería lo que te podría decir, ¿no? Ahora, les pensaba dejar esta práctica, pero creo que aún no, me parece que no lo han captado totalmente la psicología cognitiva. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con esto y recién la siguiente clase les daré la práctica 5, ¿no? Pues creo que eso sería todo por ahora, chicos. A ver, ¿alguna consulta hasta ahora referente a lo que hemos avanzado? Ya para terminar, porque hoy día hemos tratado neopsicoanálisis, neoconductismo, y humanismo y cognitivismo, ¿no? El profesor dice que nuestras memorias pueden almacenar cierta cantidad de información, nos dice Valeria. Es correcto, Valeria. De hecho, los psicólogos cognitivos son los que tratan más que todo ese sistema el sistema de procesamiento de la información de los seres humanos, y es que ellos diferencian tipos de memoria. Ellos más que todo van a tratar también del estudio de la memoria. Ellos, así como mencionan la memoria a corto, a largo plazo, van a mencionar una memoria remota, una memoria episódica, y es que dicen que si bien ahorita nosotros estamos prestando, digamos, atención a clases, ahorita nosotros estamos haciendo uso de nuestra memoria de trabajo, es decir, la memoria a corto plazo, pero solo la información significativa que ustedes consideren significativa va a pasar a la información a largo plazo, ¿no? Y de hecho, esa información a largo plazo, o bueno, esa información que pasa a la memoria a largo plazo, va a tener un límite de tiempo, ¿no? Es decir, que nosotros sí solo podemos almacenar, de poder almacenar información, podemos almacenarla, pero existen ciertos requisitos, ciertas pautas para que esa información se quede realmente en nuestra memoria a largo plazo, porque como sabemos, de todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, solo unos pocos, o al menos diría que menos de la mitad es en realidad lo que nosotros nos recordamos, ¿no? Toda nuestra vida hemos estado recibiendo clases primaria, secundaria, pero a fin de cuentas ustedes se van a dar cuenta que es muy poco en realidad el conocimiento que se logra recordar, ¿no? Cuando uno hace el esfuerzo. A ver, profesor, dice que nuestras memorias puede... Ah, no. Una vez escuché que se hizo un experimento con dos palomas, dos grupos. A un grupo les daba comida cuando apretaban un botón y al otro grupo cuando apretaban varias veces... a ver, un momento, se me cerró el chat. Un experimento con dos palomas. Bueno, Carlos, como mencioné, quien hizo el experimento con palomas fue Skinner. Ujú, ujú. Por eso tú ves acá la imagen de Skinner con las palomas. A ver, se hizo un experimento con palomas, dos grupos. A un grupo les daba comida cuando apretaban un botón y a otro cuando apretaban varias veces un botón. Eh, bueno, de repente no lo capté muy bien, pero sin embargo, aquí también en el ejemplo que tú nos das, sí ha habido un condicionamiento operante. ¿Por qué? Bueno, un momento. ¿Por qué? Porque las palomas aprendieron que cuando ellas pulsaban un botón, obtenían comida. Entonces, ellas relacionaron el hecho de pulsar el botón con
la comida. Y a fin de cuentas, pues Skinner logró condicionarlas de tal manera que ellas, cada vez que quisiese comida, automáticamente pulsaban el botón. Skinner aquí hizo un condicionamiento. Y de hecho, a través de esos experimentos, Skinner empieza a postular esos conceptos, ¿no?, de reforzadores positivos y negativos. Pero bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta, sí, Skinner fue el que trabajó con palomas. A ver, Merlin nos dice, una vez leí que para aprender algo primero debemos olvidar lo que conocíamos en ese... A ver, una vez leí que para aprender algo primero debemos olvidar lo que conocíamos de ese algo. ¿Esto es verdad? Yo te podría decir, Merlin, que eso es algo relativo, totalmente relativo, porque de hecho, bueno, ¿cómo te lo podría decir? Eh, Podría hablar quizá un poquito de la inteligencia. A ver, muchos de nosotros, chicos, hemos oído hablar de la inteligencia, pero muy pocos sabemos lo que es, ¿no? Yo podría definir la inteligencia como la capacidad de nosotros, la capacidad del ser humano para resolver problemas, ¿sí? Básicamente esa sería la inteligencia. Entonces, otro datito interesante de la inteligencia es el hecho de la capacidad también que tenemos nosotros para relacionar, asociar la información que nosotros recibimos de nuestro medio con conocimientos y experiencias pasadas. Entonces, parte de la inteligencia, del concepto de inteligencia, comprende el hecho de asociar los conocimientos que nosotros obtenemos ahora con los conocimientos previos que nosotros obtuvimos en un pasado. Y en caso de que haya una disociación, es decir, una contradicción entre un juicio, perdón, una información nueva y una información antigua, pues lo que se hace dentro de la mente, pues es una valoración, ¿no? Nosotros valoramos, juzgamos en base a la información de la que disponemos de qué conocimiento pues es el más válido, qué conocimiento es el más objetivo, el verídico, si es que hay una contradicción entre la información, ¿no? Y a fin de cuentas seleccionamos cuál consideramos que es correcto, ¿sí? Pero básicamente ese hecho de relacionar la información con los conocimientos que obtuvimos antes, ya sea en clases o en la experiencia propia, pues es una característica, un atributo de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, a ver, siendo puntual con tu pregunta, a ver, la leo otra vez. Para aprender algo, primero debemos olvidar lo que conocíamos de ese algo. Yo te diría que no, Merly. Lo que en realidad nosotros es agregar la información de ese algo que ya conocíamos. Y en caso de que esa información que pretendemos agregar se contradiga, nosotros realizamos un juicio valorativo para determinar qué información es correcta. ¿Sí? Esa sería la respuesta que te podría dar. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya para terminar. Mm, bueno, me parece que no, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido. No duden en consultarme si tuviesen alguna otra dudita. Y para la siguiente semana trabajaremos un poquito más de la psicología cognitiva y ya estaremos entrando a las bases biológicas del comportamiento. Pues como les mencioné, el ser humano es un ser biopsicosocial y ahora nos tocaría conocer las bases biológicas, es decir, de todo lo que les he postulado, cuál es el fundamento biológico, cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso central, qué es una neurona, qué son neurotransmisores, cómo funciona la conducta visto desde un punto de vista biológico. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. A ver, voy a